Hola, soy Paco Vallejo, hablando para Chess24 desde los estudios de Hamburgo, y en esta ocasión quería mostraros la defensa escandinava, en concreto la variante con dama d6. Es una línea que parece relativamente inofensiva, pero vamos a ver que algunos jugadores de alto nivel la juegan y hay que tener preparado alguna cosita contra ella. Entonces vamos a empezar. E4, d5, e por d5, dama por d5, caballo c3, dama d6. Aquí empieza la variante que vamos a analizar hoy. Es la jugada dama d6 que algunos jugadores, incluso grandes maestros de altísimo nivel, como Tibiakov o incluso el jugador español, el Capitano, eso es una pregunta de trivia que vamos luego a ver si alguien la resuelve. Algunos jugadores de, lo que decía, de altísimo nivel, pues la juegan. Entonces, bueno, d4 es una jugada normal para las blancas, caballo f6, caballo f3. Esta es la posición clásica y más principal de esta línea. A partir de aquí las negras tienen varias jugadas, las vamos a ver todas, o por lo menos las más interesantes. Dos jugadas principales hay que tener en cuenta que son las que mejor tendréis que memorizar. Serían las jugadas a6 y c6, que son las más peligrosas. Pero por otro lado, existen otras tres jugadas que he considerado que son relativamente jugables. Vamos a empezar entonces con estas tres jugadas, que son g6, alfil g4 y caballo c6. Estas son las otras tres jugadas que también vale la pena analizar. Entonces vamos a ver caballo c6, que es fácil de refutar. Jugamos caballo b5, atacamos la dama en d6, provocamos dama d8 y ahora una jugada como d5. Vemos que no es posible la captura con caballo por d5, ya que dama por d5 sería ganador. Entonces dama por d5, caballo por c7, un truquito fácil, con jaque triple en este caso, recuperaremos y ganaremos una pieza. Entonces las negras deben jugar caballo b4, y tras la jugada c4, pues el caballo en b4 está descolocado y puede ser atacado con a3, y las blancas tienen una pequeña ventaja muy cómoda. Entonces caballo c6 vemos que es una jugada bastante dudosa. Otra jugada típica en esta posición es alfil g4, clavando a la dama de d1 y además presionando indirectamente el punto d4. En este caso vamos a ver que podemos jugar h3, preguntando al alfil en g4 dónde se va a colocar. Si el alfil captura en f3, tras dama por f3, atacamos el punto b7 y conservamos una buena ventaja con dos alfiles, muy importante. Dos alfiles en un medio juego abierto siempre suele ser una buena ventaja. Entonces las negras deben jugar alfil h5 y tras g4, alfil g6, caballo e5. Vemos que ahora el caballo se dirige a capturar el alfil y tras caballo bd7, caballo por g6, h por g6, alfil g2. Las blancas tienen una posición muy razonable, un poquito de ventaja y sin ningún tipo de riesgo. En este caso los dos alfiles, como habíamos comentado anteriormente, y un peón central en d4 que garantiza una ventaja estable. Vamos entonces a ir hacia atrás. Alfil g4 es una jugada muy peligrosa. g6 es la tercera jugada, que no me parece gran cosa, pero hay que echarle también un vistazo. Vamos a ver que de nuevo caballo b5, una vez más atacando la dama en d8, es una jugada bastante interesante. Ahora las negras pueden venir a b6, que es una casilla mejor que d8, más activa, pero tras c4 las blancas estarían amenazando jugadas como c5, incordiando a la dama en b6, y ahora tras c6, caballo c3, vemos que las blancas han conseguido un centro muy bueno, más espacio y conservan una ventaja bastante cómoda. Por ejemplo, la partida podría continuar con alfil g7, h3, cubriendo la casilla g4 para que el alfil de c8 esté incómodo, no pueda desarrollarse fácilmente. Y tras, bueno, por ejemplo en roque podríamos jugar alfil e2 y una pequeña ventaja para las blancas. Bueno, entonces vamos a pasar a la posición principal y vamos a ver primero la jugada c6. Contra c6 he recomendado dos jugadas y va a ser un poquito al gusto del consumidor. Es decir, una de ellas es una jugada más sólida, donde las blancas conservan una cierta ventaja estructural, pero la posición es muy tranquila. Y la otra es una jugada un poquito más salvaje, que además hay bastante terreno para la exploración, porque se ha jugado en pocas ocasiones y no hay partidas de muy alto nivel, así que voy a enseñar un poquito las dos y vosotros decidís cuál jugar.
La jugada sólida sería h3, evitando la salida del alfil a g4. En este caso las negras solo tienen un plan razonable, que es jugar con alfil f5, para después jugar con e6 y desarrollar sus piezas con bastante comodidad. Y entonces las blancas, la línea que recomiendo en este caso sería alfil d3, provocando el cambio de alfiles, dama por d3, e6, enroque corto, caballo bd7, y ahora la jugada muy típica en este tipo de posiciones, caballo e2. Esta es una jugada muy importante, es bueno que la recordéis y vais a ver que en este tipo de estructuras se juega bastante. Es decir, prepara tanto el avance con el peón a c4 como la jugada alfil f4 ganando un tiempo a la dama. Y tras, por ejemplo, dama c7, que es una jugada muy lógica para preparar la venida del alfil a d6, ahora las blancas juegan c4 y, bueno, la posición es bastante tranquila, pero en este caso pues la mayor ventaja de espacio para las blancas pues garantiza una partida bastante cómoda, la verdad. Esto sería la primera opción. Como veis es muy tranquilita, no hay que memorizar grandes cosas. Y la segunda opción tras c6 sería jugar alfil g5. Tras alfil g5, la jugada más natural es alfil g4. Realmente las blancas están preparando, como vais a ver, una jugada como dama d2 seguido de enroque largo. Y en este caso, pues la única manera de justificar un poquito la pérdida de tiempos de la dama en d6 es aprovechar para con alfil g4 presionar el punto d4. Pero vamos a ver que ahora la idea que propongo es muy interesante y muy entretenida, diría, para jugar incluso, ¿no? Es la jugada dama d2, que se podría considerar novedad. Y ahora las negras tienen la opción de jugar con alfil por f3. Y tras g por f3 vemos como la estructura de peones ha quedado destruida, pero a cambio vamos a conseguir un enroque largo muy rápido y líneas abiertas, es decir, hemos abierto la columna G, tenemos la columna E abierta también, la pareja de alfiles siempre también nos va a compensar en la peor estructura, y en este caso también muy importante tener en cuenta que la jugada caballo E4 es una jugada que está en latente, puede en cualquier momento ocurrir y atacar la dama y presionar el caballo en F6 también. Por ejemplo, una variante lógica podría ser, por ejemplo, si E6, ahora caballo E4 ya sería una jugada bastante molesta. Y en caso de que las negras cambiasen el caballo, pues obviamente después de F por E4 habríamos conseguido el sueño. Mantendríamos un centro de peones buenísimo con E4 y D4 y además conservaríamos la pareja de alfiles. Entonces esta línea es bastante interesante, la verdad. Tras la jugada, por ejemplo, H6, podríamos retirarnos a H4 y seguir con nuestro plan de enroque largo y ocupar quizás las columnas con torre G1, abrir a lo mejor si nos dejan con D5 y sobre todo tener muy en cuenta en esta línea la jugada caballo E4. Eso sí que es clave para este tipo de posiciones. Así que esto sería todo con la jugada C6. Y ahora vamos a ver quizás la jugada más clásica de esta posición, que es la jugada A6. Más tarde se inventó C6, pero A6 en principio es la jugada más normal. La idea de A6, bueno, obviamente es simplemente evitar el salto a B5, que como hemos visto en otras líneas es muy molesto, porque la dama en D6 tiene una casilla avanzada que presiona el punto D4, pero por otro lado está expuesta al salto en B5. Entonces con A6 se evita esto y por otro lado se prepara la posible salida del caballo de B8 a C6, desde donde presionaría D4, y se combina esto muchas veces para las negras con la jugada alfil G4, clavando a la dama de D1, poniendo presión al caballo de F3 y todo esto pues a largo plazo pues poniendo también presión en el punto D4, que es uno de los motivos más importantes de esta posición. Hay que ver qué ocurre siempre con este peón, porque las negras siempre tienden a presionarlo fuertemente. Aquí la jugada que propongo es alfil D3. Es una jugada que he elegido porque me parece la más sencilla. Hay otras jugadas muy interesantes. Existe la jugada, por ejemplo, G3, que sería bastante lógica para fianchetar el alfil y en ocasiones conseguir la ganancia de tiempo con alfil F4. Existen varias jugadas, pero de verdad que yo recomiendo la jugada alfil D3 porque creo que es la jugada más sencilla, más fácil de aprender. Realmente vais a ver que con muy poquita teoría podéis conseguir una posición cómoda.
cómoda y quizás con un poquito de ventaja, ya que las negras se quedan siempre con muy poco espacio. Entonces la jugada de las negras no es clara, existen varias jugadas. Vamos a ver, por ejemplo, quizás la jugada más lógica sería alfil G4, pero las otras dos jugadas, caballo C6 o G6, también son razonables. Entonces vamos a ver, por ejemplo, G6, que es una jugada muy típica. Enroque corto, alfil G7, y aquí, si habéis estado atentos un poquito a la explicación de antes, veréis que antes he mencionado que hay una jugada bastante típica en esta posición, y me gustaría que intentarais sacarla. Os voy a dejar 3 segundos para intentarlo, porque tampoco es una jugada tan importante, pero bueno, os dejo pensar. Bueno, ya, ¿no? Sí, si no, vamos a estar todo el vídeo esperando a que saquéis la jugada, ¿no? La jugada es caballo E2. La idea es muy clara. El alfil de C1 viene a F4 ganando un tiempo, y el peón de C2 se libera desde donde se puede colocar tanto en C3 para luchar contra el alfil de G7, como en C4 si queremos algo más agresivo. En este caso, por ejemplo, tras la jugada en enroque, yo considero que la mejor jugada blanca es la jugada C3, simplemente ultra reforzando el punto D4 y preparando la salida del alfil a F4 con ganancia de tiempo. Yo considero esta posición como una pequeña ventaja blanca y además bastante cómoda, la verdad. La torre de F1 casi siempre se pone en E1 presionando en la columna E también. Esto sería con la jugada G6. Otra jugada muy típica en esta posición es la jugada alfil G4, tras lo cual podríamos jugar H3. Si alfil por F3 no es ningún problema, porque dama por F3, una vez más, este tema es muy típico, la dama ataca el punto B7 y ganamos un tiempo que nos permite proteger el punto D4. Y si alfil H5, podemos jugar caballo E4, que este sí que es un tema muy importante. Atacamos la dama en D6 y tras el cambio caballo por E4, alfil por E4, el alfil no ataca el punto B7. Esto sí que es importantísimo y es otro tema que podéis intentar ver, es un tema táctico que podéis intentar ver. Alfil por B7 no es una amenaza, lo repito porque es muy importante. No os dejéis el alfil, y es importante también que intentéis ver cuál es la refutación del alfil por B7, porque es un truquito bastante gracioso. Entonces podéis ir pensando en ello y voy a ir mostrando otra variante. Pensando a ver qué os enseño. Vamos a ver entonces la jugada caballo D7 que muestra el truquito. Aquí está colocado. ¿Qué ocurre si alfil por B7? Bueno, ya deberíais haberlo visto entonces porque estamos avisándolo desde hace un rato. Dama B4, jaque, y a la siguiente pues dama por B7 gana una pieza. Entonces no juguéis alfil por B7. Entonces la jugada es C3, una jugada muy típica también en este tipo de posiciones, que refuerza el punto D4 y permite la salida de la dama a B3. En muchas ocasiones es muy importante también. Presionaríamos el punto B7 junto con el alfil. Ahora las negras quizás son mejor jugadas alfil G6, y tras alfil por G6, H por G6, las blancas juegan con enroque corto y tienen una posición con cierta ventajita. Es una posición bastante cómoda, un poquito más de espacio, la torre de F1 se puede dirigir a E1, y los peones doblados en la columna G es una pequeña desventaja, quitan flexibilidad a las negras y en algunas ocasiones podemos aprovechar para poner alguna pieza en G5 como el alfil o el caballo. Es una posición bastante cómoda, como digo, no hace falta saber mucho más que esto. Si no juegan caballo D7 y juegan una jugada más ambiciosa como caballo C6, el mismo tema. Jugamos C3, el peón una vez más protege en D4 y tras enroque largo, enroque corto, las blancas están un poquito mejor. Es una posición además muy sólida y sin ningún tipo de problema. Sí que es importante quizás saber que en esta posición, si las negras quisiesen castigar el centro con una jugada como E5, tras dama B3, las blancas conservarían una clarísima ventaja. E por D4 no puede jugarse por caballo por D4, y ahora vemos que la presión de la dama y el alfil en el punto B7 hacen que la ventaja sea clarísima. Entonces, bueno, vemos que alfil G4 tampoco es una jugada especialmente peligrosa, y la otra jugada que existe es la jugada caballo C6, que tras enroque corto, lo normal es que transponga a la posición que hemos mencionado anteriormente, con alfil G4, caballo E4,
caballo por E4, alfil por E4, enroque corto y ahora H3 primero, o incluso la jugada C3 también es posible, es otra jugada normal, pero bueno, H3, si alfil H5 pues jugaríamos C3 y estaríamos en la misma posición que antes ya hemos mencionado. Si las negras quisiesen cambiar de plan con G6, una vez más, nuestra jugada favorita, caballo E2 sería posible, por ejemplo, para sacar el alfil con tiempo en F4. Yo creo que con todo lo que he mostrado tenéis armas suficientes para enfrentaros a dama D6 hasta un nivel bastante alto, la verdad. Yo creo que a nivel de gran maestro incluso las blancas con estos análisis pueden sacar una pequeña ventaja, una posición cómoda y además tenéis algunas opciones incluso para intentar pues, luchar un poquito con posiciones más complejas como C6 alfil G5 que también hemos mencionado antes. Entonces, bueno, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, gracias por estar ahí.